Buen día, señoras y señores. En un minuto va a dar comienzo la audiencia pública convocada por la Corte Suprema. Dando comienzo al acto, va a realizar su informe ante la Corte Suprema la letrada de la parte actora, defensora general adjunta de la ciudad, doctora Graciela Criste. Adelante, por favor. Bueno, buenos días, señores jueces de la Corte y público en general. En primer término, quiero hacerles saber que la señora Sonia Kisber Castro me ha pedido especialmente que les haga saber su agradecimiento por la posibilidad de estar acá presente, por esta convocatoria y por participar de este acto, que personalmente considero además que le permite ser protagonista de su propia historia y en ese sentido continuar el sendero que comenzó cuando reclamó al gobierno por sus derechos y cuando luego planteó judicialmente el amparo que configura la causa por la cual nos encontramos aquí reunidos. Sonia Kisber Castro tiene 35 años de edad, nació en la República de Bolivia, convivía allí con 9 hermanos y con sus padres, y viajó alrededor del año 2000 a la República Argentina en busca de mejores horizontes laborales. Aquí se desempeñó en varias tareas, es así que realizó trabajos de costura en talleres, que tuvo también actividad como auxiliar de cocina, hasta que en el año 2005, el 28 de junio, nació su hijo Jordi Heraldo, quien padece una encefalopatía congénita, no crónica, que a su vez afecta funciones vitales como pueden ser la visión, la audición, funciones motrices y sobre todo el área social. Es así que la actora Sonia Kisber, no pudo continuar trabajando ya que la atención del niño le demandaba todo su tiempo. Convivió un breve lapso con el padre del hijo, quien a los 2 meses se desentendió de su cuidado, y es así que al carecer de medios suficientes debió transitar por hogares, paradores, hoteles, hasta que finalmente se encontró a mediados del año 2007 en lo que técnicamente los programas de subsidios habitacionales llaman en condición de calle. Sonia Kisber pertenece a los grupos de pobreza crítica a los que hace referencia el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y también a aquellos grupos que deben ser priorizados conforme el mandato que surge a la luz de la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, principalmente a la luz de la Observación General número 4, es decir, familias y personas sin hogar, familias y personas de escasos recursos, niños incapacitados, personas de edad. Esto es parte del grupo al que pertenece Sonia Kisber. Encontrándose en situación de calle, requirió al gobierno una asistencia para atender su problemática habitacional y fue luego incluida en uno de los programas que prevé el decreto 690 del año 2006, el 960 luego lo modificó en el año 2008 y ha sufrido una última modificación a través del decreto 167 del corriente año. Uy, no se escucha nada. Bueno, no sé si quieren que repita lo que dije. Está bien, pero aléjese un poquito. Yo no lo sé bajar. Bueno. No sé cómo se baja. ¿Bajar así? Sí, es. Perdón. No, pensé que bajar el tono o el sonido. Bueno, a ver, no sé si se entendió entonces lo que dije. Sí, perfectamente. Bueno, entonces continúo. Entonces, encontrándose vencido el término de los 10 meses, durante los cuales percibió 450 pesos mensuales, esto significó
el lapso o el plazo de 6 meses más los 4 meses de prórroga. Requirió entonces la prórroga de ese beneficio y el gobierno, en primer momento, a través de las áreas pertinentes, no le dio respuesta. Finalmente, ante un pedido por oficio del defensor público ante la primera instancia, en el mes de marzo de 2008, le respondieron que estaría afectándose el principio de legalidad si se prorrogaban esos plazos, ya que los plazos eran pétreos, fijos e inamovibles. De esa manera, decidió plantear un amparo para garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada que había sido violada por la omisión y el incumplimiento inconstitucional de parte del gobierno demandado. Lo que voy a señalar, y luego volveré sobre ese punto, es sobre la tergiversación que en definitiva el gobierno lleva a cabo cuando, para atender problemáticas en materia de vivienda de los habitantes y residentes de la Ciudad de Buenos Aires, da respuestas que se vinculan a programas atendidos por el Ministerio de Desarrollo Social y por la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, la Dirección General de Atención Inmediata, que prevén plazos breves de escasa duración y perentorios, que obviamente tienen un propósito de atender infortunios y contingencias de otra naturaleza que la de las personas de pobreza estructural con problemas de vivienda. El doctor Maqueda va a comenzar. Sí, cómo no. Yo quisiera saber si su representada, la actora, actualmente es beneficiaria de algún programa de asistencia de la ciudad. Sí, es beneficiaria porque hay una medida cautelar que todavía se encuentra vigente. Ese es el motivo, o sea, la medida cautelar ordenada inicialmente por el Juzgado 12 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, consistente en que se la incluyera en alguno de los programas de subsidios, esos eran los términos de la medida cautelar, permanece. ¿Por qué sigue vigente? Porque a la luz de lo que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia, no hay todavía sentencia definitiva, criterio que nosotros no compartimos y por eso hemos sostenido ante esta Corte el recurso de hecho para que se abra el recurso extraordinario federal. Perdón, doctora, ¿cuáles son los programas, en qué consisten y a qué montos ascienden? Bueno, el programa es el 690, luego modificado por el 960 del 08 y actualmente hay también una nueva modificación introducida por el decreto 167 del corriente año. Los montos son montos fijos que los distintos programas suelen a veces actualizar. Además, las medidas cautelares en algunos casos disponen que se le entregue el monto íntegro suficiente para pagar un hotel. Y cuando las personas acompañan presupuestos de los hoteles que superan los montos, algunos magistrados suelen conceder ese mayor aumento para que pueda pagar el presupuesto. Generalmente se pide que acompañen 3 presupuestos. Los presupuestos de los hoteles generalmente no coinciden con los montos que los programas determinan. Basta con darse cuenta que en el año 2007, por ejemplo, que es cuando se inicia o coincide con la condición de calle de Sonia Kisber Castro, inmediatamente la iniciación del amparo, el monto era de 450 pesos y los presupuestos de los hoteles eran mucho mayores y solamente en ese año había habido un incremento del 40% en las tarifas hoteleras de la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas hoteleras que admiten sectores de pobreza crítica, porque no cualquier hotel los admite, mucho menos si tienen niños. Eso es en el 2006. Actualmente, ¿qué programas recibe? 2007. En este momento ella está percibiendo un monto que supera probablemente el monto que fija el programa y que está percibiendo la suma de 1.700 pesos para poder pagar la habitación
del hotel Casona Sole en el barrio de Floresta, donde ella habita, que cuenta con una habitación, con una cama grande, porque allí debe dormir con su hijo, ya que el hijo, a raíz de la enfermedad que tiene, necesita una atención permanente, inclusive durante la noche, porque el tipo de patología que padece requiere que esté permanentemente una persona al lado de él. Y o en sea, el altillo... para que nos queden claros, son 1.700 pesos, con lo cual está alquilando una casa en Floresta. Sí, esa casa, no es una casa, perdón. Está pagando la tarifa del hotel Casona Sole, que le proporciona una habitación donde hay una cama en la que duerme Sonia Kirchberg con su hijo, un altillo donde guarda sus pertenencias, un baño que les pertenece de uso privado para ellos y comparten la cocina con otras familias en la planta baja. Por eso ella tiene que pagar 1.700 pesos. Hay que tener en consideración que los hoteleros suben las tarifas porque no quieren en general que residan allí niños, familias con niños. Entonces suben las tarifas. Ella cobra ese dinero, 1.700 pesos, como usted lo dice, y lo utiliza para esos fines. ¿Hay otros subsidios que cobre, ya sea de la ciudad o del gobierno nacional? Sí. La pensión por discapacidad de su hijo Jordi Heraldo percibe también un monto por ciudadanía porteña, que son 270 pesos, y la asignación de nuestras familias, que se cobra durante un lapso y que son 200 pesos mensuales. ¿Y la pensión por la incapacidad del hijo cuánto dijo que Son era? 833 pesos. ¿Todo esto se suma a los 1.700? Sí, los 1.700 que abona el hotelero y que bajo recibo todos los meses debe presentar ante el área correspondiente del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, podemos repasar de nuevo porque no hemos podido tomar nota. Primero dijo 270 pesos en concepto de... Ciudadanía porteña. Ciudadanía porteña. 833 pesos de por la pensión de discapacidad del niño, Jordi. ¿Y qué otra cosa? Los 200 pesos de un programa que ahora culmina en este mes de septiembre, 200 pesos de nuestras familias. Muy bien. ¿Y la asignación universal por hijo de la Nación también la cobra? No. ¿Pero la ha solicitado? ¿La ha solicitado? Bueno, en general suelen decir que son incompatibles una de las pensiones con la otra. ¿Se ha inscrito en alguno de los planes habitacionales como beneficiaria? ¿Cómo? En los planes habitacionales que tiene la ciudad de Buenos Aires o la Nación, ¿ella se ha inscrito o ha intentado inscribir? En realidad, los programas habitacionales que tiene, no sé a cuáles se refiere el señor juez. A los que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bueno, los programas habitacionales que tiene la ciudad de Buenos Aires, y que justamente iba a ingresar en ese tema, son justamente estos programas. Estos son los programas que ofrece el gobierno, que el gobierno dispone incluir, que no son programas propios de la órbita del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que es el organismo rector en materia de vivienda y que debe desarrollar las políticas públicas en materia de vivienda, sino que es el área que atiende las contingencias, aun cuando se denomine también sostenimiento familiar y comunitario. En realidad son programas para atender infortunios y contingencias de familias y personas con un elevado grado de vulnerabilidad social. Esto es lo que al menos yo conozco de estos planes y programas, ya que no pertenezco al gobierno de la ciudad. Sí. O sea que no está inscrito en ningún plan de entrega de vivienda. Bueno, ella para se decirlo, quiso... no. expresamente. No, le voy a decir, no está inscrita ¿por qué? Porque este año, el año 2011, que fue la primera oportunidad en que ella podía contar tal vez con la posibilidad de tener un ingreso en la medida que el niño Jordi concurre en la actualidad desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto ha pasado recién este año, donde las condiciones de rehabilitación de Jordi han permitido que no sea ella la que se ocupa exclusivamente de su cuidado.
tendría entonces la ocasión de conseguir algunos ingresos a partir de su trabajo. En esas condiciones concurrió al Instituto de Vivienda de la ciudad, solicitó un formulario para poder acceder a uno de los créditos que están contemplados en el programa, por así decir, implementado por la Ley 341, créditos hipotecarios, y no podía aplicar a la obtención de alguno de esos créditos porque le pedían ingresos de 2.000 pesos, digamos que con los cuales ella no cuenta, como ingresos para ella, porque los demás tienen destinos específicos y son del niño, no son de ella. ¿Los paradores nocturnos cómo son los de la ciudad? Bueno, o sea, ella ha estado en el parador. Ella ha estado en algunos paradores. Los paradores nocturnos, en general, no son lo que nosotros consideramos que es el destino de una vivienda con las consideraciones y las condiciones que debe tener una vivienda digna y adecuada, porque no permiten a una persona contar con ese derecho de poder aislarse y de poder estar en seguridad, dignidad y paz en algún lugar. Por la sencilla razón de que Jordi es un niño, sobre ello se va a explayar, entiendo, el defensor ante la Corte más directamente, que requiere estar aislado. Es un niño que está en permanente movimiento, él va a poder explicar mejor cuáles son sus condiciones de la enfermedad que padece. Yo le estoy preguntando concretamente cómo es. ¿Hay habitaciones grandes con varias camas, chicas, baños? Bueno, hay distintas para clases, entender realmente físicamente la descripción. Hay distintas clases de paradores. Hay paradores que son hogares donde pueden permanecer las mujeres con los niños. En algún caso, sé que hay alguno que ha sido convencionado por el gobierno que podría permitir tener alguna habitación individual. En otros casos no se trata de habitaciones individuales. En el caso concreto, ¿ella ha estado en algún parador? Ella ha estado en varios paradores, pero en realidad hace ya mucho tiempo que no está en paradores y está alojándose desde que nosotros la conocemos y desde que nosotros la asistimos. ¿El parador es solo para dormir o también y hay que irse de día o se puede quedar todo el día? Hay paradores del gobierno de la ciudad donde se tienen que retirar a la mañana y habrá algún otro parador donde podrán estar. Los paradores son soluciones contingentes que va dando el gobierno de la ciudad y que ellos mejor que nadie conocen cuáles son los ofrecimientos. Lo cierto es que en este momento los paradores están proscriptos por la ley 3706 para que una familia viva allí, de manera tal que no es una alternativa que podamos considerar. La ley 3706 directamente ha dicho que estar en un parador o en un hogar con un pregreso determinado es estar en condición de calle, de manera tal... Eso la ley lo dice expresamente. La ley lo dice expresamente. Por eso, como lo dice expresamente, no es una alternativa que nosotros, como defensores de los derechos de la niña... No le estaba pidiendo que elija un parador, yo le estaba pidiendo una descripción física de los lugares y saber también si tiene límite de tiempo o se puede quedar todo el tiempo que quiera. ¿Cómo es esto? En general, la mayoría de los reglamentos que yo conozco de paradores tienen límites de tiempo. Bueno, gracias. Doctor Zaffaroni. Los 1.700 pesos que cobra para el hotel, ¿los está cobrando en función de una medida cautelar? Está cobrándolo en función de la medida cautelar, efectivamente. Correcto. Es decir, que si no se hiciese lugar al amparo, ¿los perdería? ¿Si no? Si no tuviese éxito el amparo, los perdería. Exactamente, no lo tendría, porque como vuelvo a recordar, cuando ella concluyó la percepción del beneficio consistente en 10 cuotas, como máximo 6 más la prórroga de 4 cuotas más, el gobierno de la ciudad primero no contestó a varios requerimientos que llevó adelante Sonia Kirchberg y luego, cuando respondió formalmente un oficio en el mes de marzo de 2008, contestó que los plazos ya habían vencido, correcto, que eran perentorios e improrrogables. No, perfecto, gracias. Sí, gracias. Por la información que usted nos da, doctora, y usted corríjame si yo he tomado nota mal, por la medida cautelar estaría cobrando 1.700 pesos. Además, habría 3 programas, uno de 270 pesos, otro de 833 pesos y otro de 200 pesos. Exacto. La pregunta es, ¿qué monto promedio aproximado considera que sería necesario
para que los subsidios otorgados por la ciudad pudieran cumplir con el fin otorgado, es decir, permitir solventar el costo de una vivienda digna del grupo familiar. Bueno, la pregunta que el señor juez me formula, en realidad reduce el planteo que nosotros como parte actora estamos llevando adelante, porque nosotros consideramos que el programa de subsidios destinado a atender la emergencia habitacional no puede ser el programa, porque justamente cuenta, y esto ya ha sido decidido así inclusive por el Tribunal Superior de Justicia, con plazos improrrogables, de manera tal que aun cuando el monto fuera suficiente, el plazo, al tener un límite, no le permite que ese lugar se constituya en un centro de vida y en el ejercicio de la autonomía para llevar adelante un proyecto o un plan de vida. De manera tal que hay una absoluta veda, una proscripción de que un programa de subsidios ni un parador sea el lugar que pueda atender al desarrollo de una familia en el sentido de poder vivir aislado, de poder vivir en dignidad, en paz, en seguridad y de proyectar desde ese lugar su centro de vida. Mientras percibe los programas de la ciudad, ¿el gobierno de la ciudad le brinda algún asesoramiento u orientación con el objeto de solucionar en forma permanente la situación habitacional? No, no lo brinda, y esto ha sido un motivo de permanente discusión, no en este solo caso, porque este es solo un reflejo, una muestra de unos numerosísimos casos equivalentes que se patrocinan desde la Defensoría Pública, donde si bien el anterior programa, es decir, el del 690, que luego fue modificado por el 960, sostenía, y así lo había tomado como un dato relevante el Tribunal Superior de Justicia en otras causas, que debía hacer una fórmula medio extraña, medio vaga, algo más el gobierno, para poder orientar a las personas en busca de sus soluciones habitacionales y de trabajo. Lo cierto es que en numerosas ocasiones nosotros inclusive hemos librado oficios para que nos respondan oficialmente cuál es el área encargada de llevar a cabo ese sostenimiento y esa atención, y nos han dicho que no existe, y tampoco existen, nos han formulado esa respuesta los abogados en varias causas, y más, por ejemplo, en la causa Piris Olivera y otras muchas más causas. No hay un área que aporte esa orientación. ¿Usted podría decirnos, en base a lo que está desarrollando, aproximadamente cuántas personas en situación de calle se encuentran en este momento en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo no podría decirle en la Ciudad de Buenos Aires. Le podría decir que nosotros estamos atendiendo en este momento, bueno, ustedes tienen con recursos de queja ante esta Corte 37 causas. Tenemos más o menos 5 más con recursos extraordinarios planteados ante el Tribunal Superior de Justicia. En la Cámara hay cientos de causas. Yo le podría decir que por lo menos al acuerdo hay cerca de 200 a la espera de una decisión de los más altos tribunales, y nosotros tenemos en la primera instancia aproximadamente 1.200 causas en trámite. Esto que estamos diciendo es simplemente con una fecha de corte que podríamos poner en el año 2005, es lo que comienza a partir del 2005, cuando el decreto 1234 del 2004 ofreció a las personas que estaban alojadas en hoteles alternativas o de subsidios habitacionales de hasta 15.000 pesos o de créditos hipotecarios. Esa fue una muy interesante respuesta que se agotó en aquel momento, no volvió nunca a renovarse, y las pocas familias, el gobierno dice que son 1.000, el punteo que yo he llevado a cabo me dice que no son más de 70 u 80 familias, quedaron relegadas bajo las normas, las prescripciones de un decreto que es el 574 del 2009, y continúan habitando los hoteles con prestaciones hoteleras. Entonces, si usted me dice cuántas son las familias,
Yo no puedo decir cuántos están en la calle, porque no somos, obviamente, el programa Buenos Aires Presente, que debe tener ese dato. Simplemente nosotros conocemos las personas que acuden a las defensorías públicas y que luego de recibir asesoramiento inician, en la mayoría de los casos, planteos judiciales para obtener la atención de su problemática. 1.200 causas aproximadamente. Y yo diría que podríamos estar en 1.200 causas y que probablemente haya otro tanto, probablemente, no lo sé, atendido por el gobierno, con estos programas. ¿Y usted conoce la existencia de estudios que arrojen datos concretos y precisos del número de personas existentes, en este caso por parte de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Ustedes lo han requerido? Bueno, los números suelen ser absolutamente variables según las fuentes, y organismos de derechos humanos hablan de 10.000 personas, otros hablan de necesidades de vivienda mucho mayor, si cuentan a las personas que residen hacinadas en las villas de la ciudad, se habla de 170.000 personas que están alojadas en algún lugar. No es lo mismo que las familias en situación de calle, pero sí son familias con problemática habitacional fuerte. Ahora, en esta condición de personas que están en la calle, que han estado en la calle y que han iniciado demandas, en la mayoría de los casos, con respuestas vinculadas al requerimiento de medidas cautelares que los ingresan en estos programas, yo diría que estamos alrededor de 1.200, 1.300 causas. Muchas gracias. Doctora, algunas preguntas que me gustaría hacerle. En primer lugar, ustedes peticionan en el amparo que se le incluya en un programa de emergencia habitacional que asegure la unidad de grupo familiar y que permita costear una vivienda. Esto implica que la primera pretensión es obtener una vivienda. Exacto. Sí. Y que se le incluya en un programa. Como usted bien dice, hay 1.200 causas. Aproximadamente. Más o menos, ¿cierto? Entonces, un poco el criterio es que en todos esos casos la pretensión es que se les incluya en un programa habitacional. En ese sentido, hay un argumento que ustedes mencionan y en el recurso, que es un argumento expuesto en una de las sentencias que ustedes analizan, sobre la del Tribunal de la Ciudad, dice que no es exigible que cualquier habitante que carece de vivienda, solo por quienes se encuentran dentro de los parámetros objetivos fijados por la reglamentación, tendrían ese derecho. Y entonces concretamente dice que no hay un derecho a obtener una vivienda y que esa es una decisión que tienen la política administrativa que ejerza cada uno de los gobiernos que tienen a sus cargos planes de vivienda. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? ¿Cuál es la crítica que ustedes hacen a ese argumento? Bueno, nosotros la crítica que hacemos a ese argumento configura justamente uno de los agravios federales planteados en el recurso extraordinario y que estamos sosteniendo ante esta Corte. Esto implica vaciar absolutamente contenido las prescripciones en materia de derecho a la vivienda digna del bloque constitucional, incluyendo, por supuesto, la descripción del Tratado de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de las observaciones generales de los órganos de vigilancia que se han expedido sobre el mismo y que algo anticipé, que esa Corte conoce muy bien, que habla de una vivienda que dé y otorgue seguridad, dignidad y paz a las personas que allí puedan vivir con iluminación, ventilación adecuada, en fin, con todos aquellos atributos que son los que permiten, en definitiva, que esto sea un centro de vida, que las familias puedan desarrollarse en paz y puedan desde allí planear sus proyectos. ¿Qué debo decir de esa definición del Tribunal Superior de Justicia? Que claramente cambia el eje de la cuestión en consonancia con lo que ha dicho el propio gobierno de la ciudad y hace dos afirmaciones que, con todo respeto de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, son dogmáticas, retóricas y lamentablemente falsas. Una de ellas es que el gobierno de la ciudad no ha desarrollado las políticas, o mejor dicho, el programa, porque para ellos los derechos sociales, para ellos, digo, el Tribunal Superior de Justicia del Gobierno de la Ciudad, son meramente programáticos y no operativos,
que el gobierno de la ciudad no ha desarrollado la política en materia de vivienda del artículo 31 de la Constitución de la ciudad, lo cual no es cierto porque esto soslaya, como vuelvo a repetir, la ley 1251, que no solamente crea el Instituto de Vivienda de la ciudad, le asigna, digamos, fondos presupuestarios y además de la propia ley 341, que también crea, digamos, el programa de créditos hipotecarios, de autogestión y otros créditos hipotecarios que pueden ser utilizados por organizaciones como por ejemplo las cooperativas, por lo cual le deben ser aportados por la ley de creación del Instituto de Juegos y Apuestas de la ciudad nada menos que el 70% de la recaudación, que al año 2010 alcanzaba a 220 millones de pesos, con lo cual el 70% estamos hablando de 140 millones de pesos. Todos esos créditos son subejecutados, son desfinanciados porque se reducen las asignaciones presupuestarias, de manera tal que el gobierno de la ciudad no solamente tiene los instrumentos para llevar adelante la política habitacional de la ciudad a través de las normas que he mencionado y otras cuantas más, y sin embargo aplica exclusivamente las soluciones de emergencia con plazos perentorios, contingentes, breves y que están destinados a otro tipo de inclemencias y de infortunios. Doctora, es decir que frente a este incumplimiento que usted señala de políticas públicas, el argumento suyo es que hay un derecho a la habitación o a una vivienda y lo peticiona. ¿Usted sostiene que esto sería aplicable a todos los casos que ustedes tienen, los 1.200 u otros que hubiera? Sí, yo creo que sí. Y hay una prestación sustitutiva que se discutió en la causa que ustedes también mencionan, es decir, si no le dan la vivienda habría un subsidio. Exacto. ¿Ustedes aceptan esa sustitución? ¿Y cuál es el límite temporal y el contenido? Un poco lo que le acaba de preguntar el doctor Maqueda, es decir, ¿cuál es la pretensión concreta en este caso? Bueno, nosotros en realidad no es que aceptamos, no tenemos más remedio que aceptar. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir que se ha tergiversado el eje de la cuestión y esto ha sido, en primer término, por el propio gobierno de la ciudad demandado, que la única respuesta que da a la problemática habitacional en materia de vivienda son programas contingentes, con programas de escasos y breves plazos y que además ellos mismos han determinado que son pétreos e improrrogables y que lamentablemente ha sido convalidado por el Tribunal Superior de Justicia, que al mismo tiempo que dice, y esto yo lo entiendo como una contradicción, no hay una política de vivienda desarrollada por el gobierno de la ciudad en materia de los programas a los que debería estar obligado por el mandato del 31. Sin embargo, fija y enfoca su escrutinio judicial sobre los programas contingentes de subsidios y llega a la conclusión de que esos programas tienen plazos y montos constitucionales, a pesar de que él mismo dice que son contingentes y de que los paradores configuran el mínimo básico esencial del derecho a la vivienda, lo cual claramente es una falacia. Es una falacia porque está tomado a través de la óptica del artículo 10 de la Observación General número 3, que es apenas una mirada diminuta sobre lo que es el derecho a la vivienda si la consideramos desde la perspectiva integral del bloque de constitucionalidad y de las normas que específicamente, como la Observación General número 4, describen, interpretan ese derecho. Eso lo hemos visto en su argumentación. La duda que no está bien claro acá es, en ese caso, ¿cuál sería la extensión temporal que están peticionando y el contenido económico? Claro, tal vez, teniendo que estar instalados en el corsé, por así decirlo, o dentro de los parámetros que realmente son los equivocados, parámetros de un programa de vivienda, ¿no? En ese caso, tal vez la solución de este caso debiera ser que mientras persista la situación de contingencia de elevadísima vulnerabilidad de Sonia Kisber Castro, que es además una de las personas que integran el grupo de
sectores de pobreza crítica, debe seguir otorgándosele la prestación que le permita costear de modo íntegro una vivienda adecuada. Creo, sin embargo, señores jueces de la Corte, que debe el gobierno aplicar las políticas en su justa medida y para eso tiene los instrumentos, tiene los presupuestos, tiene los créditos. Está bien, pero en este momento, si usted estuviera pensando, digamos, cuantificar esta prestación, ¿cuánto sería concretamente en pesos al día de hoy, por ejemplo? Bueno, al día de hoy ella está pagando una vivienda que no diríamos que es muy digna, pero por lo menos... preguntándole para pagar una vivienda que usted considera por lo menos tiene que seguir percibiendo, mientras ella se encuentre en esta condición, lo suficiente para poder seguir pagando un alojamiento, por lo menos. En principio sería esos 1.700 pesos. Y lamentablemente mientras en este momento. Claro, mientras el gobierno no intervenga, que es otra de las obligaciones que dimanan de los pactos internacionales. Tanto los señores jueces como los funcionarios de la Corte conocen bien, ¿no es cierto?, esas obligaciones. Sí, por eso queremos la parte concreta, en principio. También, claro, sí. Claro. Pero bueno, deben controlar, justamente es una de las obligaciones, ¿no es cierto?, que surgen de la observación general número 4. Los gobiernos deben controlar que sean asequibles los precios de las viviendas. Yo no estoy diciendo que voy a instalar una política de Estado, no soy más que una defensora pública, pero que esto debe ser contemplado por los poderes públicos y por los órganos de gobierno. El control, lo hemos hablado muchas veces, se encuentra acá presente tanto la ministra Vidal como el doctor Montenegro, ha sido citados por el doctor Kestelboim, que también es el defensor general de la ciudad, solicitándoles alguna clase de atención a esa problemática de la permanente suba de las tarifas hoteleras, que obviamente nosotros, como somos sujetos de, mejor dicho, nuestros asistidos, no tienen ningún poder, ¿no es cierto?, para controlar esa variable de la suba permanente de las tarifas. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿No querés hacer una pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.